En esta ocasión vamos a estudiar el cálculo de la longitud de arco apoyándonos en esta herramienta computacional Octave. Es impresionante la cantidad de ayudas computacionales que existen actualmente, que nos ayudan a visualizar, que nos ayudan a calcular, y justamente pues ese es el objetivo de esta guía, que aprendamos un poco de cálculo, esta aplicación de la longitud de arco, y lo complementemos con Octave. Tenemos como objetivos calcular la longitud de arco de la gráfica de una función, calcular la longitud de arco para una curva plana, o sea, no necesariamente una función. 3. Calcular la longitud de arco para una curva polar y visualizar la curva en la región de interés, en los casos anteriores. Muy bien. Primero entendamos qué es longitud de arco. Supongan de que tenemos una curva C cualquiera, esta que está pintada en azul, y queremos encontrar de manera aproximada la longitud de arco. Para ello, lo que hacemos es en diferentes puntos de la curva unimos y fijamos cuerdas, segmentos de cuerda. Si medimos con una regla o un metro cada segmento y lo sumamos, vamos a obtener de manera aproximada la longitud de arco de la cuerda y mejora la aproximación si ponemos muchos segmentos. El asunto es que la precisión no es buena si tenemos una curva complicada. Entonces, matemáticamente el problema lo podemos abordar de la siguiente forma. Calculamos la distancia entre los puntos finales de cada segmento usando la fórmula de la distancia. Como la curva está definida por esta función, donde f es continua entre a y b, podemos obtener una aproximación de la longitud de arco AC dividiendo el intervalo cerrado entre a y b en n subintervalos, que aquí los pueden ver en la gráfica, e igualmente espaciados. O sea, cada uno de ellos tiene delta x. Si y sub i es igual a la función evaluada en x sub i, entonces este punto, que aquí lo pueden ver, está sobre la curva. De igual manera, todos estos vértices, p sub 0, p sub 1, hasta p sub n. La longitud de C es aproximadamente la suma de las longitudes de los segmentos, y la aproximación mejora cuando n crece. De aquí que podemos definir la longitud L de la curva como el límite de la suma de estas longitudes. Esto entre barras significa la distancia entre este punto p sub i menos 1 hasta el punto p sub i. Esta suma se hace desde i igual a 1 hasta n, o sea, todos los segmentos, cuando n tiende a infinito. Usando la fórmula de la distancia, pues sabemos que es esta diferencia en los valores de x y esta diferencia en los valores de y. Ahora aplicamos el teorema del valor medio de f. En este subintervalo encontramos un número x sub i asterisco en ese subintervalo, tal que esta diferencia es delta y. Esta delta y se reemplaza aquí lo pueden ver, y como el delta x es el mismo para todos los intervalos, está al cuadrado, sale de la raíz. Tomamos el límite cuando n tiende a infinito y esta suma se convierte en una suma de infinitesimales y así llegamos a este resultado. Hemos probado el siguiente teorema, que dice así: si f', o sea la función derivada, es continua en el intervalo cerrado de a a b, entonces la longitud de arco de la curva, y igual a f de x entre a y b, es igual a esto.
Aquí tienen este ejemplo tomado del libro de Lector. Tienen esta curva desde el punto 1,1 hasta el punto 8,4. La derivada es inmediata, se reemplaza, se opera dentro de la raíz y este x 2/3 se ve que sale afuera como x a la 1/3. Entonces, lo que está en el numerador es la función y tenemos también su derivada. Así que se hace este cambio de variable. Al hacer este cambio de variable, los límites cambian. Cuando x vale 1, u vale 13. Y cuando x vale 8, u vale 40. Queda una integral trivial. Bien, ahora usando Octave, tenemos, este es el código. En la línea 6 y 7 se pide los valores de x, el valor inicial y el final, o sea, entre A y B. La única línea que se modifica en cada problema es la línea 8. Si se quiere evaluar para otros problemas, esta es la única línea que se va a modificar. En la línea 12 se calcula la derivada de forma numérica con una fórmula de diferencias finitas centradas de alta precisión porque tiene en la serie de Taylor un orden de truncamiento 4. Aquí se definen los valores de x. Esos valores se evalúan en la derivada y luego el integrando, que recuerden es la derivada al cuadrado más 1 raíz. Bien, el integrando aquí está. Yp es para indicar y primado. Al cuadrado más 1 y todo esto raíz. O sea, este es el integrando. Y ahora lo evaluamos numéricamente usando la regla del trapecio para integrar datos. Porque lo que se tiene es una tabla, básicamente. Aquí se inicializa la suma, o sea la integral, se hace el ciclo y se obtiene la longitud de arco. La salida tiene un formato, este punto 3 indica que hay 3 cifras después del punto. Luego este ciclo lo que hace es evaluar la función para obtener la gráfica en el intervalo donde se quiere calcular la longitud de arco. Bien, miremos en acción el programa. Aquí tienen la línea 8. Simplemente ponemos x punto, el símbolo de potencia es este, y el punto es para indicarle que vamos a evaluar una lista de valores elevado a la 2/3. Eso es todo. Eso es todo. Le damos salvar y correr. Una vez que se ha hecho eso, nos vamos aquí abajo, miren, donde dice ventana de comandos, y el valor inicial de x es 1. El valor final de x, vamos a ver el ejercicio, es de x igual a 1 a x igual a 8. ¿Listo? Entonces le damos enter, x final es 8. Y se hace la gráfica y el cálculo de la longitud de arco que da 7.634. Si observamos lo que sale en el cálculo analítico, da idéntico, ¿verdad? O sea, el programa funciona bastante bien. Aquí pueden ver otro ejemplo. Se quiere calcular la longitud de arco del seno cuadrado de x entre 0 y pi. Bueno, hagámoslo en el programa.
la línea 8 es la que se modifica. Ponemos entre paréntesis la función seno de x, cerramos. Este paréntesis es para agregar la potencia 2. Eso es todo. Esa es la única línea. Le damos salvar y correr. Nos vamos a la ventana de comandos. X inicial es 0 y X final es pi. 3.82, como pueden observar, y la gráfica aquí está abajo, aquí está entre 0 y pi. Esta es la función seno cuadrado. Esta función da como resultado una integral que creo que no tiene solución exacta, o sea, de forma analítica no se puede hacer, pero sí de forma numérica, usando, bueno, en este caso, este programa. Y bien, básicamente, eso es lo que se tiene que hacer. Modificar la línea 8. Por ejemplo, en el libro de Larson o Stetler, aparece la siguiente función: un sexto por x elevado a la 3 más 1 entre 2 por x. Este es en el libro de Larson. Bien, entonces hacemos el cambio en la línea 8 y le damos salvar y correr. En este ejercicio se pide la longitud de arco de 0.5 hasta 2. Ahí tienen la región donde se quiere la longitud de arco de 0.5 a 2. O sea, lo que mide toda esta longitud es 2.063. Y bien, en la guía hay algunos ejercicios sugeridos que se pueden hacer muy fácilmente utilizando el programa. La idea es hacerlos con el programa, pero también en algunos hacerlos de otra manera. Por ejemplo, aquí usando la fórmula de la distancia, porque es una línea recta, usando la ecuación 2, o sea el teorema 1, y usando el programa. Hay diversidad para practicar el cálculo de longitud de arco de forma analítica y de forma numérica. En el siguiente video vamos a ver para una curva plana, no necesariamente una función.